Está hablando Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria. ¿Qué pasa en diputados? Lo que podríamos definir como un traspié para el oficialismo. ¿De qué se trata? Bueno, esta mañana el ministro Adorni dijo un notición muy esperado. Aumentos del 270% para todos los presupuestos universitarios. Fue sorpresivo. No había nada preparado para esto. De hecho, no presentó ni un papel. ¿Te parece, Jorge, que escuchemos lo que está ocurriendo? Está hablando de Loredo a esta hora. Vamos. Están debatiendo la cuestión de las universidades y hay otros temas. ¿Se escucha? Continúe en el uso de la palabra, presidente, si me lo permite. Continúe, diputado de Loredo. Por favor, lo hemos escuchado nosotros. No me queda... Paula, por favor. Sí, es una moción de orden. Es una moción de orden. Después. El bloque de la Unión Cívica Radical interpreta claramente que es una moción de orden formulada en el recinto a viva voz. No tenía pensado, obviamente, estas digresiones, pero va de suyo que, al ser tan directamente mencionado, voy a tratar de forma muy breve contestarlas. Creo que es en Memorias de Adriano que Margarita Usener define a la honorabilidad como el orgullo atravesado por la ética. Yo lo único que... Le pido una interrupción a la diputada Moró. No, déjenlo hablar. Déjeme expresar, señor presidente, que he esperado pacientemente, porque me parece que corresponde, porque desde ya agradezco a todos los bloques y a los diputados que accedieron a nuestra convocatoria. Entonces, me parecía, ante la requisitoria que me hicieran que se abreviara la sesión, siempre me inclino, será por las características de nuestro partido, porque cada uno se exprese. El honor es el orgullo atravesado por la ética, dice Margarita Usener. No veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable. No le piden tanto al presidente. Veo una actitud de otras características. Falta absolutamente a la verdad en sus términos. Mire, la verdad que con aciertos o con errores trato de cultivar siempre un sentido crítico y soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar, el gobierno de Mauricio Macri, que creo que tenía un rumbo claramente acertado, le faltó tiempo. Pero siempre destaco en un ejercicio de aprendizaje los errores. Siempre visualizó un gobierno que pecó de porteñocentrismo, que subestimó la política. Bueno, me parece que ha llegado la hora de que haga pública una de las autocríticas más grandes que estuve por haber integrado ese gobierno, que es el bajo nivel de su ministro de Educación, señor presidente, que hoy queda claramente expresado por la carencia de educación en un hecho que en mis años de representante parlamentario pocas veces he visto, de manera que se haga cargo de sus expresiones. Pero también me parece algo interesante para usted, presidente, porque sí comparto paradójicamente extractos de lo que dijo Finocchiaro, va de suyo que no esa mentira, porque por lo general las reuniones nocturnas a las que evidentemente usted le asigna una relevancia tan trascendente y que además la falsea, no son a las que nosotros le damos prioridad. Generalmente le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público. Pero es cierto lo que dice usted sobre los conflictos suscitados por actitudes que nos han hecho mucho daño en la Argentina, que son, y usted ha sido víctima de esos, los recurrentes paros, destemplados paros. Y si usted, presidente, hubiese tenido la actitud de bancar la parada, como quien se dice, el radicalismo hubiese podido sancionar la esencialidad educativa, que incluso ayer se lo escuché al presidente de la Nación. De manera que nosotros vamos a insistir con ese aspecto al cual ni usted ni nuestros primos lejanos del PRO en su oportunidad defendieron como el radicalismo quiso instar en la ley bases. Nos han acusado de todo los radicales. Yo le agradezco a Fernando Iglesias, a quien le tengo un respeto muy grande. Gracias por esta mención de todos los golpes a los que he sido víctima a lo largo de la historia del radicalismo. Dicho esto, tampoco necesitamos, Fernando, defensores los radicales. Construiremos nuestros argumentos. El lugar en el que estamos no es la primera vez que nos ocupa. A lo largo de la historia, eso podés dar cuenta vos, nos ha tocado ocuparlo en muchas ocasiones.
Los extremos nos tensionan, así va la Argentina. Fuimos tortugas cuando otros fueron muy rápidos en el país, fuimos aburridos cuando otros se divirtieron mucho del Estado. Fuimos cómplices de la dictadura por las leyes donde bien se divide y punto final, los únicos que juzgamos a los militares y acusados por los indultadores, presidente. Fuimos socios de una mala década por haberle dado a la Argentina el mejor texto constitucional del continente. Fuimos antipatrias por haber señalado en soledad que aquella guerra era un grave error a la que nos sometíamos. Ahora, estoy contestando si no quiero, Miguel Ángel. Y ahora somos tibios, probablemente porque no tenemos esa frialdad de ver pasivamente el dolor y el sufrimiento de mucha gente en momentos muy angustiantes y probablemente porque no estamos de acuerdo con aquellos que de una u otra manera quieren incendiar. Bueno, estas son imágenes en vivo y en directo. Sí, sí, y es muy importante lo que estamos escuchando. Sí. Vamos a darle contexto. ¿Qué se está debatiendo? Lo contábamos más tempranito. El gobierno, de manera imprevista, con Manuel Adorni, anunció esta mañana que va a dar el financiamiento a todas las universidades que ya le dio a la UBA. ¿Esto para qué fue? Para parar lo que se está dando hasta ahora. El radicalismo convocó una sesión en la Cámara de Diputados para tratar una ley de financiamiento para las universidades. Es decir, que ya no quede a disponibilidad y discernimiento o decisiones del Gobierno Nacional, sino que esa ley se haga cumplir, una ley que ya está. Esto está claro, ¿no? El dato es que el oficialismo no quería saber nada de esta sesión que estamos viendo. Con el apoyo del justicialismo, del kirchnerismo, se está desarrollando esta sesión que es un duro traspié para el gobierno nacional. Lo estamos escuchando a Rodrigo de Loredo ser muy crítico con Finocchiaro, por ejemplo, un hombre de Juntos por el Cambio, pero que hoy está muy ligado a la coalición de Javier Milei. Y también está criticando a todo el sector del oficialismo nacional. Sabemos que Rodrigo de Loredo ha tenido estas costumbres, suele ser muy crítico, a veces en la oratoria, pero después termina avalando con su voto todo lo que el gobierno nacional está presentando. Bueno, en este caso el radicalismo, hay que decirlo, ha tomado un protagonismo en el marco de esta sesión que es un traspié para el oficialismo. Nunca quisieron tener esta sesión, lo obligaron a tenerla y habrá que ver si logra contener el tratamiento de esta ley. Claramente el radicalismo, lo hemos señalado de esta manera, pareciera ser que se reencontró con su mejor versión. Cuando convocó, entre otros partidos, pero el radicalismo tuvo un protagonismo muy marcado, en aquella marcha por la educación, por las universidades. Después es como que dio un enorme tropiezo bancando que el arreglo fuera solamente con la UBA, dejando afuera todas las demás. Bueno, hoy el gobierno, advirtiendo que el nivel de tensión ya no da para mucho más, con lo que está ocurriendo en Misiones, con lo que está ocurriendo en otras provincias. Pablo Moyano acaba de anunciar que el nivel de tensión y de reclamo en nuestro país va a ir creciendo día a día sobre un caldo de cultivo que es muy generoso para el malestar, porque estamos viendo lo que pasa con la economía. Entonces el gobierno, esta mañana con Adorni, trató de parar esto, sin embargo no lo logró y a esta hora hay un debate muy fuerte. Y si entendemos que de Loredo, que ha sido siempre un aliado, a lo mejor puede llegar a ser algo más que discutir con el gobierno desde lo discursivo, bueno, el gobierno está perdiendo espacio. Jorge. ¿Cuánto me dijiste que aumentó para gastos de funcionamiento el gobierno a las universidades? Más de un 300% para la UBA, 290% es lo que propone para el resto de las universidades. ¿Hablaste de Adorni? ¿Querés escucharlo? Vamos. Esto decía Manuel Adorni respecto del acuerdo con las universidades. Nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal y lo venimos demostrando. Pero gobernar es ordenar las prioridades, presidente. Entonces probablemente no estemos de acuerdo con el tiempo o las prioridades que ustedes están asignando. El gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gasto de funcionamiento que todos entendemos que son los necesarios. Este ajuste, la idea es que finalmente terminemos con la discusión o con el desacuerdo que había en términos presupuestarios y se acordó que efectivamente el ajuste en los gastos de funcionamiento sean del en torno al 270%, esto de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, ningún imprevisto, se va a estar firmando, se va a estar formalizando
a partir del día lunes de la semana que viene. Bueno, ahí estaba la palabra del vocero presidencial, Manuel Adorni, brindando detalles de esta disposición, que fue sacado como de la galera, porque como vos lo decías, no se sabía realmente lo que podía llegar a ocurrir con esto. A ver, sabemos que a lo largo de todos estos días se han venido escuchando estos reclamos, hemos venido hablando también acerca de la tensión que había generado este acuerdo entre el Gobierno Nacional y la UBA, no así con el resto de las universidades públicas del interior del país. También es real que el sector docente, inicial, primario, secundario, terciario, técnico, universitario, lanzó un paro para el próximo jueves 23. Nos preguntamos si acaso también habrá sido este el motivo por el cual el gobierno dispuso apurar la medida y anunciar este aumento del 270% para gastos de funcionamiento de las universidades. No hay otra respuesta para eso, Jorge. Pero la oposición le quiere dar otro contexto a esta situación. Esto es un análisis político. Lo que hoy ocurrió fue eso, un duro traspié para el gobierno en términos políticos, con fuertes críticas por parte de sus socios. Esto no quiere decir en el futuro que le voten en contra. Seguro. Podría, pero no, porque estamos viendo que no siempre ocurre así. Todo esto en el marco, lo decimos siempre, para terminar de dar contexto del debate que se está dando todavía en comisión en el Senado de la Nación por la ley Bases, que no pinta fácil para nada para el gobierno nacional en un clima día a día cada vez más enrarecido. Sobre datos, hay que decir que entre ayer y hoy el dólar acumula una suba de casi 100 pesos. ¿Pone esto en aprietos al gobierno? Para nada. Hay un respaldo muy importante del Banco Central, hay respaldo en dólares, el gobierno puede salir a operar cuando sea. ¿Hay una lectura política de esto en ese movimiento? La hay. Si tenés un segundo, vamos a escuchar al ex ministro de Economía, uno de los hombres más importantes de la historia económica del país, sin duda, Domingo Felipe Cavallo. Hace un ratito nada más estuvo dando una conferencia, volvió a señalar que no entiende cómo el gobierno no sale del cepo. El gobierno tiene sus razones, tiene temor. Hay una situación de incertidumbre total. Eso lo comprende cualquiera. De lo que todos están de acuerdo es que hay que salir, porque la situación como está, sin la llegada de capitales, sin el Estado movilizando a la economía, es muy complicada. ¿Lo querés escuchar a Cavallo? Vamos a escucharlo a Cavallo y después te voy a hacer escuchar lo que dijo Adorni del paro. ¿Te parece? Vamos. Vamos con el exministro. ¿En qué siente que cambió respecto a lo que había dicho a lo que está haciendo? No, simplemente no es que haya cambiado, simplemente que es como que por el momento lo ha postergado o no lo está teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, a mí me sorprende que todavía no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales. ¿Por qué? ¿En qué siente que cambió respecto a lo que había dicho a lo que está haciendo? No, simplemente no es que haya cambiado, simplemente que es como que por el momento lo ha postergado o no lo está teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, a mí me sorprende que todavía no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales. Allí el ministro de Economía Cavallo advirtiendo luces amarillas que se encienden en torno al programa del gobierno nacional. De fondo todos avalan el programa.